Bien, vamos a continuar con la segunda parte. Así que, bueno, es importante, es importantísimo que vayan repasando para que puedan estar bien preparados, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro reconocimiento. Ahora vamos a hablar justamente acerca de... Bien, vamos a reconocer la parte de músculos, así que atentos. Bien. Entonces tenemos músculo esquelético. Ahí vamos a ir viendo músculo esquelético. Ojo que este es para el reconocimiento del examen trigonal. Ahí vamos a ir viendo músculo esquelético. Vamos a empezar primeramente por la parte de la cabeza. Vamos a ir empezando por la parte de la cabeza. Entonces ahí tenemos, ¿qué músculo encontraríamos en este segmento? Bueno, aquí tenemos un músculo que de acuerdo a su forma es un músculo circular. ¿No es así? Que es el músculo orbicular de los ojos. Entonces ahí tenemos bien demarcadito un músculo de tipo circular, como es el músculo orbicular de los ojos. Otro tenemos acá, otro músculo circular, que es el músculo orbicular de los labios o de la boca. También es un músculo circular. Entonces ya tenemos dos ejemplos de músculos circulares. Ahora, aquí también vamos a aprovechar en ver otro músculo. ¿Sí? Aquí vamos a aprovechar en ver otro músculo. ¿Qué es el músculo? Vamos a ir viendo en la cabeza. ¿Qué es un músculo digástrico? Ya, vamos a ir viendo acá. A ver. Muy bien, aquí está. Este es un músculo llamado digástrico. ¿Por qué se caracteriza un músculo digástrico? ¿Quién me puede decir? Retiramos Porque esto. tendón intermedio. Muy bien. Ahí está. Vamos a retirar, miren. Y ahí se ve. Este es el músculo llamado homoyoideo, que en realidad es un músculo, de acuerdo a su forma, digástrico. ¿Por qué digástrico? Porque tiene un tendón y porque tiene dos vientres musculares. 1 y 2. Vientre superior, vientre inferior y en medio tendón intermedio. Este es un músculo, en realidad, de tipo digástrico. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Ahí tenemos un músculo digástrico. Bien. Ahora, vamos bajando. Hemos visto por la parte de la cabeza. Ahora nos vamos a la parte... Ahora nos vamos a la parte del tórax y el miembro superior. Y aquí nos vamos a encontrar con otro músculo. Un músculo convergente. Este es un músculo convergente. Vamos a acercar un poco más. Ahí está.
músculo convergente, que tiene fibras bastante anchas y luego termina en una parte estrecha. Entonces, a esto llamamos músculo convergente. Ejemplo, músculo pectoral mayor. Podemos ver incluso ahí su extensión. Miren, vamos a ir quitando hasta el hueso. Ahí está. Miren, vamos a ir viendo hasta el hueso y así es como se distribuye para hacer un músculo convergente. ¿Sí? Entonces ahí tengo un músculo de tipo convergente, ¿no? Es ancho y luego es estrecho. Entonces este es un músculo llamado convergente como el pectoral mayor. Luego tenemos acá otro músculo. ¿Qué músculo sería este? ¿Quién me dice? Deltoides. Deltoides. Deltoides, pero de acuerdo a su forma, ¿qué músculo sería? Multipeniforme. Multipeniforme. Entonces ahí tenemos el músculo deltoides, que en realidad es un músculo multipeniforme porque tiene como el aspecto de varias plumas. Multipeniforme. Muy bien. Seguimos. Luego también encontramos otro músculo. Ahí está. Retiramos para que se den cuenta. Vamos a quitar el deltoides y parte del pectoral. Y nos encontramos con un músculo fusiforme. Ahí tenemos al músculo bíceps braquial. Entonces el bíceps braquial en realidad es un músculo fusiforme. ¿Por qué se caracterizan los músculos fusiformes? Porque son músculos alargados, ovalados. Por eso es un fusiforme. Ejemplo, tenemos al bíceps braquial, ¿no? Entonces ahí vamos viendo. Así es como queda en el hueso el bíceps. Así lo vemos al bíceps braquial. Entonces, ese es un ejemplo de un músculo fusiforme. Ahora vamos a ir viendo hacia la parte del abdomen. Vamos a ir viendo. Ahí tenemos otros músculos. Bien, aquí podemos ver músculos, por ejemplo, planos. Aquí tengo el músculo oblicuo externo del abdomen. Este es el músculo oblicuo externo del abdomen, que es un músculo plano. ¿Sí? Es un músculo plano. Entonces ahí vamos a ir viendo. Así es como vemos en el hueso. Es un músculo plano y también delgado. Entonces ese es el músculo llamado oblicuo externo. Pero de acuerdo a su forma es un músculo plano y delgado. Quitamos este músculo y debajo también hay otro músculo plano. Ahí está, otro músculo plano, que es el músculo oblicuo interno. También es otro músculo plano. Quitamos este músculo plano, que es el oblicuo interno, y vamos a encontrar otro músculo más. Fíjense bien, ahí está. Quitamos y nos encontramos con este músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen. En total tenemos tres músculos planos que están en las partes laterales del abdomen. Tres músculos planos. ¿Cuáles serán? De adentro hacia afuera, este es el transverso, este es el oblicuo interno y este es el oblicuo externo. O oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Cualquiera de esos tres músculos es un músculo plano. ¿Sí? Es un músculo plano.
cualquiera de los tres. Ahora bien, el músculo oblicuo externo, que es un músculo plano, tiene una fascia. Esta es una fascia, ¿sí? Que quitamos la fascia y nos encontramos con un músculo. Miren, ahí se ve. Músculos cuadrados. Estos músculos cuadrados pertenecen al músculo recto anterior del abdomen. Recto anterior del abdomen. Entonces, esos son músculos cuadrados, ¿ya? Recto anterior del abdomen, músculos cuadrados. Entre un músculo cuadrado y otro músculo cuadrado, encontramos un tendón que se llama tendón o intersección tendinosa, así se lo llama. Intersección tendinosa. Ahí estamos viendo un poquito más de cerca. Intersección tendinosa. Este es el músculo cuadrado y estos son las intersecciones tendinosas que están entre cada cuadradito. Son tendones o intersecciones tendinosas. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que podemos ver acá. ¿Qué músculos más nos faltan? ¿Qué músculos más nos faltan? Ya vamos bajando. Y ahí nos encontramos con un músculo alargado. Un músculo alargado y delgado, que es el músculo sartorio. Delgado y alargado. Ahí está. Ese es un músculo llamado sartorio. Entonces igual lo vamos a ver. Ese es un músculo. Es un músculo alargado y delgado, como lo podemos ver en la imagen. Bien. ¿Qué otro músculo más encontramos? ¿Qué otro músculo más encontramos, chicos? Nos encontramos con el cuádriceps. Y dentro de este cuádriceps tenemos a un músculo, que es este que estoy mostrando acá. ¿Qué músculo es? De acuerdo a su forma. ¿Quién me puede decir? Bipeniforme. Bipeniforme. Claro que sí, bipeniforme, porque este es el músculo recto femoral. Entonces, es un bipeniforme. Muy bien. Ahora sí, vamos bajando un poco más hacia abajo. Vamos viendo hacia la pierna. Y vamos a buscar un Unipeniforme. unipeniforme. Ahí está. ¿Qué tenemos que buscar para el unipeniforme? Estos tendones de los extensores comunes. Entonces, aquí está. Músculo extensor largo de los dedos. Ese es el músculo extensor largo de los dedos, que en realidad este es un músculo unipeniforme. El extensor largo de los dedos, que es un músculo unipeniforme. ¿Por qué nos damos cuenta? Por los tendones que tiene aquí. Son extensores comunes, entonces eso pertenece al músculo de tipo unipeniforme. Muy bien. Ese es el unipeniforme. Ahora, bueno, hasta ahí hemos visto qué tipos de músculos. Hemos visto circulares, hemos visto, por ejemplo, convergentes, hemos visto todos los tipos de peniformes, bipeniformes, multipeniformes, hemos visto fusiformes, hemos visto músculos planos y hemos visto músculos cuadrados, ¿sí?
largos y digástricos también. Entonces hemos ido viendo todos los tipos de músculo esquelético que hay. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver la parte del músculo cardíaco. ¿Dónde encontraremos músculo cardíaco? En la segunda. Corazón. En el miocardio. Bien. No hay más, ¿no? Tenemos que buscar el corazón. Y ahí tenemos el corazón. Músculo cardíaco. ¿Dónde lo encontramos? En la capa media. En la capa media del corazón. Ahí está. Ese es el músculo miocardio. Si vemos, en realidad hay 3 capas en el corazón. Esta es una capa externa que se llama epicardio. La capa media es el miocardio y la capa interna es el endocardio. Entonces tiene 3 capas. Epicardio, miocardio y endocardio. ¿En qué capa se encuentra el músculo cardíaco? En la capa media. Miocardio. Miocardio. ¿Sí? ¿Dónde también habrá músculo cardíaco? ¿Dónde también encontramos músculo cardíaco? Donde inician los grandes vasos. ¿Cuáles son esos grandes vasos? Los grandes vasos son la vena cava superior, la arteria aorta ascendente y la arteria del tronco pulmonar. La arteria tronco pulmonar, la aorta ascendente y la vena cava. Las 3 o los 3 son los grandes vasos. Ahora, músculo cardíaco, aparte del miocardio, ¿dónde encontramos? Donde inician los grandes vasos. Cuando un grande vaso está saliendo del corazón, en ese segmento también hay músculo cardíaco. Cuando sale uno de estos grandes vasos del corazón, en un inicio hay músculo cardíaco, pero luego el resto ya es músculo liso. Tiene músculo liso. Entonces aproximadamente 1 centímetro, desde que sale este grande vaso del corazón, 1 centímetro, solo es esa aproximadamente lo que tiene de músculo cardíaco. Y más allá ya de la arteria o la vena, pues no tiene músculo cardíaco, tiene músculo liso. Entonces, esto que veo aquí es el músculo liso. Que también músculo liso lo tengo en la capa media de los vasos. Miren, este es un vaso como la arteria aorta. Esta es una capa externa, una capa media y dentro es una capa interna. Pero todo vaso sanguíneo en su capa media tiene músculos lisos. Entonces, es una diferencia. Hemos aprovechado en ver aquí músculo cardíaco y músculo liso. Entonces, no se olviden, el músculo cardíaco, que es el miocardio, está siempre en la capa media del corazón. Ahí se ve mejor, ahí se ve mucho mejor el miocardio, miren. Ahí se ve mucho mejor el músculo, que es el miocardio. Aquí también vemos el miocardio, miren. Ahí se ve en el ventrículo derecho el miocardio, que es el músculo cardíaco, que tiene músculo cardíaco. Aquí también vemos el miocardio del otro ventrículo, que está en su capa media. Miocardio. Doctor, ¿Sí? ¿cuáles son las 3 capas que dijo que es el corazón? Las 3 capas son el epicardio. El epicardio es la capa más externa. El miocardio es la capa media. Y el endocardio es la capa interna del corazón. Gracias. Entonces ahí seguimos viendo músculos cardíacos. Ahí tenemos, sí. El miocardio dijo que es la capa externa, ¿verdad?
No. El miocardio es la capa media. Ay. Primero, epicardio. Epicardio es la capa externa. Miocardio, la capa media. Y la capa interna, endocardio. Así se lo llama. Entonces, esto que estoy mostrando de color rojo, ¿qué es? Es el miocardio. Miocardio. ¿En qué capa está? Esta es La la capa capa media. externa. La media. Esta es la capa externa. Esta es la capa media. Y adentro es la capa interna. ¿Pero cómo se llama? Epicardio, miocardio. Y endocardio. Exactamente. Entonces ahí puedo mostrarles el ventrículo izquierdo, todo el miocardio, y ventrículo derecho, todo el miocardio, para que vean dónde está distribuido el músculo cardíaco. Entonces, fíjense bien, para que se den cuenta una vez más. Ahí tengo el corazón bien cerradito, y lo que yo voy a abrir es esto. Yo lo abro, y dentro de eso ya encuentro el músculo miocardio, ¿no? En su capa media en este caso. Me voy a acercar una vez más. Capa externa, capa media y capa interna. Bien. Ahora, vamos con músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? Generalmente encontramos en el tubo digestivo. Encontramos en el tubo digestivo encontramos en todo el tubo digestivo. Ejemplo, pues ahí tenemos el estómago incluso, que también es parte del tubo digestivo. ¿En qué capa encontramos el músculo liso? Capa media. Capa media. El músculo liso también se encuentra en su capa media. En la capa media del tubo digestivo. Ahí también localizamos músculo liso. Si ustedes ven, aquí tengo un estómago. Esta es la capa externa del estómago. Si yo retiro, miren, voy a ver la parte interna del estómago. Entonces, aquí yo puedo distinguir lo siguiente. Miren esto. Ahí está. Entonces, la capa externa está aquí afuera. La capa media es esta, que contiene al músculo liso. Ese es el músculo liso, que está en la capa media del estómago. Y esta es la capa interna, que es la mucosa. ¿Sí? La mucosa que llamamos. Pues todo esto es la mucosa, que es la capa interna. Con su capa externa, ahí volvemos a ver, su capa externa pues es esta. Esta es la capa externa. Ahí podemos ver nuevamente. Entonces, capa externa se llama serosa. Su capa media es muscular. Y su capa interna se llama mucosa. Esas son las capas que tiene el tubo digestivo. Entonces, una capa externa serosa, una capa media muscular, porque ahí tiene músculo liso, y una capa interna que es la mucosa. Son tres capas que tiene el tubo digestivo. ¿Está claro? Doc, la capa interna, ¿cómo dijo que se nombraba? Disculpe. Mucosa. La mucosa. Gracias.
Entonces, 3 capas que encontramos en el tubo digestivo. Y todas tienen así. El intestino, este es parte del intestino delgado, que también tiene las 3 capas. Si me acerco, miren, ahí está. Ese es el orificio. Y ahí tendríamos que ver la capa externa o serosa, la capa media muscular y la capa interna o la mucosa. Entonces aquí igual podemos ver, todo esto es la mucosa. Ahí está la capa muscular y su capa externa o la serosa. Serosa, muscular y mucosa. También se ve en el intestino. Entonces, este es un ejemplo para encontrar músculo liso. ¿Dónde también podemos encontrar músculo liso? En los vasos sanguíneos. Sí, en los vasos sanguíneos. También en las vías respiratorias, en los pulmones. Genitales, vías urinarias. Muy bien, genitales y vías urinarias. Esta es la tráquea. Y dentro de la tráquea igual, tiene 3 capas y la capa media y músculo liso. Me voy a acercar un poco más. Miren, aquí tengo una arteria. ¿Se ve lo que estoy moviendo con esa manito? Entonces, esta es la capa externa. Esta es la capa media muscular, lo que se ve el contorno. Y lo que está dentro es la capa interna. Pero ¿cuáles serían las capas de un vaso sanguíneo? La capa externa de un vaso sanguíneo se llama adventicia. Su capa externa se llama adventicia. Su capa media es muscular. Me voy a acercar más. Su capa externa es adventicia. Su capa media es muscular. Y su capa interna se llama endotelio. Su capa interna se llama endotelio. Esas son las 3 capas de un vaso sanguíneo. 3 capas de un vaso sanguíneo. Bien. Entonces, ahí tenemos también para aprovechar y ver este músculo, que es el músculo diafragma. Ahí tenemos este músculo, que es el diafragma. Que este es el único que realiza contracción refleja. Buenos días. Sí, no, dime. Este es el único que realiza contracción refleja. Muy bien. Entonces, este es el diafragma que va a realizar contracción refleja. ¿Sí? Contracción refleja. Muy bien. Y así, esa es una característica, como les digo, de los vasos sanguíneos que podemos ver. La capa media muscular, en el tubo digestivo también lo hemos visto, también es músculo liso. Entonces, en las vías urinarias igual, son conductos, como los uréteres. También podríamos encontrar músculo liso alrededor, en su capa media del uréter. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el uréter. Entonces, en este uréter también tenemos también lo que es la capa media, que es músculo liso. Me voy a acercar un poco más. Ahí tengo. Entonces, esta sería una capa externa que va a estar a este lado. Esta es la capa medio muscular y esta es la capa interna. Entonces, su capa interna está aquí, su capa medio muscular es esta y su capa externa va a estar por fuera. Entonces, también tienen músculo liso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, en las vías urinarias también encontramos músculo liso. Entonces, es una característica para poderlo encontrar. Ahí vamos a ver también músculo liso. Entonces, aquí tenemos
por ejemplo, aquí tenemos la vejiga. Y en esta vejiga también hay músculo liso, ahí está. Esta es la capa externa, la capa media, que es este sector, y la capa interna. Entonces, en la vejiga también hay músculo liso. Aquí tengo el recto. Este también es el recto. En el recto también hay músculo liso en su capa media. ¿Sí? Y esta es la capa interna. Entonces encontramos también músculo liso. A ver, aquí también podemos ver. Aquí también está intestino. Aquí hay músculo liso en la capa media, capa externa, capa media y capa interna. Músculo liso. ¿Sí? En los genitales también. Este es el útero. Este es el útero. También encontramos músculo. Ahí tenemos el útero. Y en este útero pues encontramos justamente el músculo que es el músculo uterino que llamamos miometrio. ¿Sí? Entonces ahí encontramos en su capa media en realidad el miometrio. Entonces en realidad casi la mayor parte del tubo digestivo, genitales, vías urinarias es músculo liso. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos, con eso hemos concluido nuestro reconocimiento. Ya hemos distinguido músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. Muy bien. Ahora, bueno, yo les voy a llamar la lista, así que atentos. Atentos, por favor. Les voy a llamar la lista. Bien, les voy a llamar entonces la lista. Atentos, por favor. Bien, hoy es 11. Vargas Selena, Presente, doctor. Celaya Alex, ¿no está Celaya Alex? Muy bien. Acuña Beltrán Catherine, Presente, doctor. Aguilera Jurado, Presente, doctor. Agno González, Presente, doctor. Ayala Escobar, Ayaviri Condori, Presente, doctor. Bolaños Quipo, Presente, doctor. Boceta Peña, Presente, doctor. Camacho Herbas, Presente, doctor. Capihuara Sánchez, Presente, doctor. Castillo Muñoz Andrea, Presente. Céspedes Villarreal, Presente, doctor. Chocaya Hinojosa, Presente, doctor. muy bien. Condori Vargas, Presente, doctor. de nacimiento Araujo Mayera, Elías Moina, Presente. Evangelista Dos Santos,
Felipe Casano, Presente, doctor. Fuentes Montalvo, García Colque, Godoy Cayo, Presente. Gómez Zacari Abraham, Presente, doctor. González Guerra Misraín, Presente, doctor. Gutiérrez Lara Hensel, Presente, doctor. Guzmán Andrade José, Presente, doctor. Guzmán Cruz Jocelyn, Presente, doctor. Guzmán Rojas Emma, Laura Huaycane, Presente, doctor. ya. Ledesma Delgadillo, Presente, doctor. López Espinosa, Presente, doctor. López Valverde, Presente, doctor. Mérida Anturiano, Presente, doctor. Mérida Saavedra, Presente, doctor. Moina Suya, Presente, doctor. Morales Coronel, Presente, doctor. Morejón Vilca, Omerique Catorceno, Pablo Condo, Presente. Paco Gómez, Presente, doctor. Pereira Renata, Presente, doctor. Pérez del Castillo, Presente. Pérez Torrico, Presente, doctor. Oma Flores, Quispe Román, Presente, doctor. Reque Noé, Presente, doc. Rojas Centeno, Presente, doctor. Ruiz Lascano, Presente, doctor. Salguero Canelas, Presente, doctor. Siles López, Presente, doctor. Terrazas Mamani, Torres Flores, Presente, doctor. muy bien, a ver, ¿quién es más? Torrico Albornoz, Torrico Riverola, Valdivia Escobar, Presente, doctor. Vargas Farfán, Presente, doctor. Wheeler Salinas, Presente, doctor. Yubra Quispe, Zambrana Peñalosa. Presente, doctor. Muy bien. Bien, entonces esta es nuestra asistencia de la clase práctica del día de hoy. Así que chicos, muy bien. Nos vamos a estar viendo el día de mañana en la clase teórica. Mañana vamos a llevar la parte de contracción que tenemos todavía pendiente. Algo de músculo cardíaco y liso. Y entramos probablemente a sistema cardiovascular. En cardiovascular, chicos, les voy a pedir que vayan estudiando qué contienen las cavidades. ¿Sí? Las aurículas sirven para las venas, para la vena cava y para las venas pulmonares, y los ventrículos para las arterias. Nos vayan viendo qué hay en las aurículas, qué hay en los ventrículos. Eso les va a servir de mucho cuando yo explique el día de mañana en la clase teórica. ¿Listo? Muy bien. Doctor, Bueno, buenos chicos. días, por favor. Doctor, buenos días. Wilfredo Ayala estaba con un problema con el micrófono, Ok. por favor, doctor. Wilfredo Wilfredo Ayala. Ayala, doctor. Claro que sí. Ayala Escobar Wilfredo. Ahí está bien. Sí, doctor, muchas gracias, doctor. Sistema cardiovascular, ¿verdad? Sí, sistema cardiovascular, por favor. Denle una repasadita.